Esta especialización es el único de nuestros programas de posgrado que no tiene el énfasis en la investigación social. Las maestrías y el doctorado que existen en la facultad sí lo tienen. No obstante, la EPIS, que tiene énfasis entonces en la profundización profesional, sí tiene un nexo con la investigación. Para nosotros es casi inevitable que todo programa de estudios universitarios, incluso los de pregrado, tengan algún nexo con la investigación, porque se trata de educación superior, de educación universitaria. Entonces, esto es casi inevitable. Bien, la especialización en procesos de intervención social es un programa de profundización profesional que dura un año. Está dividido en 6 módulos que se ven uno detrás de otro. Son módulos intensivos que duran 5 semanas. Después de cada módulo hay una semana de descanso antes de que comience el siguiente. Y los 6 módulos entonces están distribuidos en un año calendario. El primer módulo es un módulo de fundamentación de la intervención social, muy interdisciplinar. Por más que está acompañado de programas de sociología y economía, en ese módulo se examina también cómo otras disciplinas, por ejemplo, la psicología o por ejemplo las ingenierías o algunas ciencias de la salud contribuyen al campo de la intervención social. Se me olvida decir que concebimos la intervención social de una manera bastante amplia, como una suerte de interacción social entre las poblaciones que son intervenidas y aquellas entidades o grupos de personas que hacen la intervención. La intervención se hace siempre para tratar de solucionar alguna problemática social que afecta a una población determinada. Implica el uso de un cierto saber experto y de unas formas, digamos, de hacer eso, que se han ido desarrollando a lo largo del tiempo, digamos, en una tras otra varias experiencias. Bien, entonces, sabemos que hacen intervención social tanto las organizaciones no gubernamentales como las entidades estatales, como las fundaciones del sector privado, como las iglesias, como incluso sectores de la propia sociedad que intervienen sobre sí misma, sobre otros de la propia sociedad, y que son intervenidos pues grupos de personas muy distintos, desde vecindarios hasta comunidades más amplias, municipios, regiones completas o a veces países enteros, como cuando ha ocurrido en Colombia. Es necesario reconstruir el tejido social después de una guerra o de un conflicto armado irregular o de una época de violencia o de un desastre natural. Bien, entonces la fundamentación en el primer módulo se ocupa de dar una mirada de este estilo, de hacer comprender en qué consiste la intervención social, repito, trayendo saberes de varias disciplinas. Luego hay un segundo módulo que se llama Estrategias de Intervención Social, en el cual, en torno a la noción de estrategia, que no es unívoca, que tiene distintos significados, se busca diferenciar cuándo un proceso de intervención es una estrategia o cuándo es un proyecto o cuándo es un programa o cuándo es un plan, porque todos esos son términos que se usan indistintamente para denominar una experiencia de intervención social y no significan lo mismo. Y a veces se mezclan unos con otros, en fin. Se trata de clarificar entonces esos perfiles con que se diseñan y se ejecutan los procesos de intervención social, trayendo ejemplos prácticos, trayendo invitados que han realizado esos procesos y los han denominado de una u otra forma y sacando conclusiones a partir de eso. Un tercer módulo está dedicado a que cada estudiante diseñe un poco el caso que va a analizar en su trabajo final. Porque desde el comienzo, desde el propio momento en que se hacen las entrevistas para seleccionar quiénes de los inscritos quedan como estudiantes, a cada uno de los aspirantes se les pregunta qué caso ha escogido para hacerle seguimiento mientras hace la especialización y para escribir el trabajo final de especialización sobre ese caso. Se prefiere que sean casos en los cuales los estudiantes, los aspirantes, estén teniendo una experiencia práctica presente en ese momento de intervención social, pero si no es así, al menos
que sea una experiencia en la cual haya participado en el pasado, y si no es así, al menos que sea una experiencia a la cual tenga acceso, es decir, con cuyos miembros tengan contacto, o que por lo menos tenga facilidades para encontrar información sobre ese caso. O sea, analizar casos específicos, experiencias concretas de intervención social es algo indispensable para que un estudiante sea admitido en la especialización. De manera que el trabajo final siempre va a consistir en un artículo de reflexión, 20 páginas tamaño carta, en donde cada estudiante para graduarse analiza un caso específico, ¿no? Siempre concreto. Bien, el último módulo, el sexto módulo, está enteramente dedicado a escribir el artículo. Son 5 semanas en que, con la tutoría de un profesor y la asesoría de otros más, cada estudiante escribe un artículo de reflexión sobre un caso específico de intervención social. Entonces, el tercer módulo diseña eso. Es como, equivale como a un pequeño diseño de reflexión. No lo llamemos de investigación, porque si lo que se pide al final es un artículo de reflexión, entonces llamémoslo de reflexión. El diseño de un pequeño proceso de reflexión sobre un caso. Construye el caso y anticipa cómo lo va a analizar. El cuarto y el quinto módulo son muy metodológicos. El primero de ellos está dedicado a algo que se denomina la evaluación de casos de intervención social, y el segundo a la sistematización de experiencias de intervención social. Evaluación y sistematización son las dos principales metodologías que se usan en la práctica de la intervención social. Y se pueden complementar, no siempre se usa una sola o rara vez, y cada una tiene sus propias exigencias. Entonces, en esos módulos los estudiantes aprenden sobre todo conociendo casos ya evaluados o ya sistematizados por otros, pues cómo es que se hace eso, ¿no? También con invitados, etcétera. En fin, entonces hay un proceso continuo, acumulativo, módulo por módulo, que permite al final analizar un caso concreto de intervención social. La especialización forma no solo para analizar casos, sino para realizar intervención social, o sea, para realizar prácticas de intervención social, especialmente formando parte de equipos, no unipersonalmente, por decirlo así, bajo la siguiente idea: la intervención social vale la pena si es una práctica reflexiva. ¿Por qué? Porque la mayor parte de las prácticas de intervención que hacen las personas en las instituciones, repito, públicas, privadas, sociales o del tercer sector, son muy prácticas. Entonces se trata de activismo, sin pensar mucho. Lo que ofrece la especialización es una suerte de paréntesis o de desaceleración de la práctica para darse la posibilidad de pensarla. Por eso es muy importante que nuestros estudiantes hayan tenido prácticas de intervención antes o las estén realizando en el momento de hacer la especialización, porque ese nexo entre hacer y pensar, entre practicar y reflexionar, lo que algunos denominan praxis, literalmente, es muy valioso para nosotros. La especialización busca formar, insisto, más que competencias, capacidades para hacer todo lo que esto implica.